Ya chiquillos, iniciamos cierto nuestro tutorial número 3 y vamos rápidamente. Ya, habíamos visto el método por tanteo, ¿cierto? En el método por tanteo nosotros teníamos que intuitivamente, ¿cierto?, decir qué número iba a ir en esta ecuación, ¿cierto?, para que esto quedara en equilibrio. Imagínense eso como una igualdad, esa flechita como una igualdad, ya que tuviéramos un signo igual. Entonces, ¿qué número tiene que ir acá o acá para que yo tenga el mismo número de átomos aquí y acá? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay un zinc, acá hay un zinc, ¿ya? Ahí está equilibrado. Pero acá, por ejemplo, hay dos cloros y acá hay uno. Acá hay dos hidrógenos y acá hay uno. Entonces, ¿qué número tengo que anteponer, cierto, para que esto se equilibre? Y yo creo que ustedes pensaron, ¿cierto? Voy a pensar que ustedes pensaron que ahí va un 2. Y efectivamente, si yo pongo un 2 ahí, si antepongo un 2, me va a quedar dos hidrógenos, ¿cierto? Dos hidrógenos, dos cloro, dos cloro, un zinc, un zinc. La ecuación está equilibrada, ¿ya? Un zinc, como dije, un zinc, dos cloro, ¿cierto? O sea, ahí, perdón, dos cloro, dos hidrógenos, ¿ya? Simplemente yo anteponiendo un número, ¿cierto? Está equilibrada la ecuación, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que buscar, ¿qué número va ahí? Pero yo les voy a enseñar hoy día otra técnica, a los que son más matemáticos les va a costar menos, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué tenemos que equilibrar, chiquillos, estas ecuaciones? ¿Ya? Y simplemente se debe a la ley de conservación de la masa, ¿ya? La ecuación tiene que equilibrarse, si es una ecuación química, ¿ya? Tiene que tener el mismo número de átomos y de elementos, ¿cierto?, a cada lado, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto? Bueno, ustedes conocen o deberían conocer, ¿cierto?, a Lavoisier, que dice que en la naturaleza, ¿cierto?, todo se, de alguna manera, ¿cierto?, la materia no se crea ni se, ni se destruye, ¿cierto?, solo se transforma. ¿Por qué pongo este monito ahí tan simpático, ¿cierto? Es simplemente porque, ¿cierto?, nosotros cuando comemos pancito, ¿cierto?, nosotros estamos ingresando, ¿cierto?, nutrientes a nuestro cuerpo. Esos nutrientes, ¿cierto?, nos van a poder aportar energía, calorías. O sea, el pan se está desintegrando, ¿ya? Y nos está aportando energía a nosotros. Hay una transformación de esas moléculas, ¿ya? Y asimismo, ¿cierto?, en la química hay una transformación, ¿ya? Pero lo que yo tengo inicialmente, ¿cierto?, obviamente no va a ser igual a lo final, porque acá se rompen enlaces, ¿ya? Entonces, obviamente aquí hay una modificación, ¿cierto? Una modificación, pero siempre considerando que tienen que estar los mismos elementos a cada lado, ¿ya? Entonces, hoy les voy a enseñar otro método que quizás les resulte más simple, ¿ya? Que se llama el método algebraico. Este método consiste, ¿cierto?, en que nosotros hacemos ecuaciones, ¿ya? Utilizamos ecuaciones matemáticas, ¿cierto?, para simplificarnos la vida, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, tenemos una ecuación química. Nosotros, como bien pueden observar, pusimos, ¿cierto?, letritas delante de cada, ¿cierto?, molécula, ¿ya? Esas letritas, ¿cierto?, van a representar un número. Y cuando yo termine esta ecuación, ¿cierto?, yo voy a tener equilibrada mi ecuación química. Por lo tanto, yo, por ejemplo, podría decir, aquí en zinc, ¿cierto?, zinc, vamos a decir, ¿cierto?, que representa la letra A en este lado y zinc a este lado representa la letra C. Por lo tanto, A va a ser igual a C, ¿ya? Fíjense que acá hay un zinc y acá hay un zinc, ¿ya? Por tanto, A es igual a C. Veamos otro ejemplo, cloro. El cloro, ¿cierto?, acá va a representar, ¿cierto?, a B y acá el cloro va a representar a C. Acá, ¿cuánto cloro hay? Solamente, ¿cierto?, tenemos un clorito, un átomo de cloro. Por lo tanto, B, ¿cierto?, va a ser igual. ¿Y acá cuánto cloro tenemos? 2. Por lo tanto, B va a ser igual a 12. ¿Ya? No sé si se va entendiendo hasta ahí. Finalmente, ¿cierto?, tenemos el hidrógeno. El hidrógeno también acá está en B. Por lo tanto, B nuevamente va a ser igual a, y el hidrógeno de acá lo tenemos, ¿cierto?, en D. Por lo tanto, B va a ser igual a D. Pero si nosotros vemos este numerito de acá, ¿cierto?, representa que son 2D, 2 átomos de hidrógeno. Fíjense que nosotros le dimos a nuestro elemento, ¿cierto?,
una letra. Cada elemento representa una letra. Y esos elementos después van a, ¿cierto? Yo voy a asignar un número. En este caso yo voy a decir A es igual a 1. Imaginemos que A es igual a 1. Si A es igual a 1, C a cuánto es igual? C también va a ser igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, si C es igual a 1 y nosotros sabemos que B es igual a 2 por 1, ¿cuánto es B? 2, ¿cierto? Y nosotros sabemos que B es igual a 2D. Por lo tanto, si B es igual a 2D, yo sé que 2 igual a 2D, ¿cierto? Ese 2 va a pasar dividiendo al otro lado, ¿cierto? Si está multiplicando va a pasar dividiendo y me va a quedar que D es igual a ¿cuánto? A 1, perfecto. D es igual a 1. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos equilibrada nuestra ecuación, ¿ya? Nosotros simplemente reemplazamos los números, ¿cierto? Y nos va a quedar el equilibrio de la ecuación. Vamos a ver otro ejemplo. Acá, ¿cierto? Por método de tanteo podríamos observar, ¿cierto? Lo mismo. Habíamos dicho que si yo digo, por ejemplo, que acá va un 2 y un 2, ¿ya? Yo lo establezco. Yo digo, ¿cierto? Yo veo acá y yo veo que acá hay 2 cloros y acá no hay nada. Entonces yo digo, perdón, quizá ahí va un 2. ¿Qué pasa si va un 2 ahí? Bueno, ahí voy a tener 2 cloro acá, 2 cloro acá, 2 hidrógeno acá, más 2 hidrógenos. Esto es importante, se suman, ¿ya? Esto se suma. Tengo 2 hidrógenos acá, más 2 hidrógenos acá, que son 4 hidrógenos. ¿Y acá cuánto tengo? 2. Por tanto, ¿qué número iría acá adelante? Un 2. Si va un 2 adelante va a ser 2 por 2, 4. O sea, aquí voy a tener 4 hidrógenos, ¿ya? Y acá voy a tener 4. Veamos el oxígeno si yo antepongo ese 2. Son 2 oxígenos, ¿cierto? 2 por 1, 2. 2 oxígenos. ¿Y acá cuántos oxígenos son? Ese 2, recuerden que el paréntesis quiere decir que se está multiplicando todo, así que también son 2. Entonces tengo 2 oxígenos acá, 2 oxígeno acá, 2 cloro acá, 2 cloro acá, 4 hidrógeno acá, 4 hidrógeno acá, un calcio, un calcio. Mi ecuación está equilibrada, ¿ya? Ahí quedó equilibrada mi ecuación. Si yo hago lo mismo, pero ahora, ¿cierto? Lo hago como ecuación algebraica, lo mismo, yo digo que el calcio, ¿cierto? Va a ser B. ¿Y cuánto calcio tenemos acá? 1, por tanto va a ser igual a C. Ya, si hubiese un 2, por ejemplo, acá adelante, sería 12. ¿Sí? Oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tenemos? Tenemos 2 oxígenos, por lo tanto son 2B. ¿Igual a qué cosa? Acá tenemos oxígeno. ¿Y cuánto oxígeno tenemos? 1, entonces va a ser igual a B. Siguiente, cloro. ¿Cuánto cloro tenemos acá? 1, por tanto va a ser A es igual, veamos para acá, 12. Eso sería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá tenemos 2 cloro en C. Finalmente, hidrógeno, ¿cierto? Son 2 hidrógenos, ¿cierto? Y acá también tenemos hidrógeno. Entonces acá tenemos una ecuación. Y acá la ecuación sería la siguiente. A más 2, ¿cierto? B es igual a 2D. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos hidrógeno más otro hidrógeno que tenemos acá. Recuerden que si está en este lado se suman, ¿ya? Igual a eso, ¿ya? Si yo reemplazo, ¿cierto? Yo digo que C es igual a 1. Ustedes pueden decir que cualquier palabra, generalmente uno empieza con A. Pero en este caso, si C es igual a 1, ¿cierto? B va a ser igual a 1, ¿o no? Y yo empiezo a reemplazar, ¿cierto? A es igual a 2C. Por tanto, yo sé que C es igual a 1. Entonces va a ser 2 por 1, 2. Entonces A va a ser igual a 2, ¿ya? Finalmente D va a ser igual a 2 y tengo mi ecuación equilibrada.